Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Queda ya muy poco para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. El evento acogerá a atletas de todo el mundo y desde luego los equipos de América Latina no faltarán, y entre ellos el de Argentina. ¿Cómo van sus preparaciones y entrenamientos? ¿Qué expectativas tienen para estas Olimpiadas de invierno? Y más allá de eso, ¿cómo van a desarrollar los deportes de invierno en este país? Para profundizar sobre estos temas, nuestro compañero en Buenos Aires entrevistó a Magdalena Kast, presidenta de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. Veámoslo. Hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y estamos con Magdalena Kast, presidente de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. Bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cuándo se realizarán estos Juegos Olímpicos? Bueno, están previstos la inauguración y la ceremonia de apertura está prevista para el 4 de febrero. Entre el 4 y el 20 es el acto de clausura. Claramente las delegaciones van a llegar un poquito antes, es decir, que esto va a dar comienzo de alguna manera un poco antes. Falta muy poco tiempo. ¿Cómo estará integrada la delegación? Si bien falta muy poco tiempo, la clasificación no terminó. El proceso clasificatorio cierra a mediados de enero. Es decir, que si bien tenemos una previsión y una expectativa, todavía los atletas están terminando de participar de los eventos clasificatorios. Y nosotros apuntamos a participar con una delegación es una delegación chica si hablamos de Juegos Olímpicos comparados con verano, ¿no? Pero que va a estar en el orden de los 6 o 7 atletas, que de alguna manera es el número con el cual participamos en Pyeongchang y en Sochi también. La diferencia quizás es una conformación con distintas disciplinas. Apuntamos a poder participar con atletas de esquí alpino, Sí. de esquí de fondo, de snowboard y de luge, que si bien en este caso y a partir de la presentación de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, el luge no depende de nuestra federación, pero en este caso, estando a cargo de la delegación argentina, bueno, por supuesto que consideramos también el luge y la participación de Verónica Ravena, llegado el caso, como un atleta que represente también a nuestro país en estos Juegos. ¿Quiere decir que todavía no se sabe cuántos atletas van a viajar? No, como te decía, hay un estimado, hay una proyección en función de lo que son los criterios de clasificación y las fechas que aún quedan. Y bueno, hasta último momento hay ahí como un par de cuestiones que se tienen que definir a partir de resultados de eventos que se van a llevar a cabo casi hasta el último momento en enero. Hoy sabemos que hay 2 representantes de esquí alpino y 2 representantes de esquí de fondo que están confirmados, es decir, esas disciplinas y la representación de atletas en esas disciplinas están confirmados. Están buscando cerrar su clasificación los atletas de snowboard y Verónica en luge, y a su vez, bueno, un par de atletas más en otras disciplinas que quizás están un poquito más lejos, entonces cuesta todavía afirmar esa participación. El proceso clasificatorio obviamente se vio un poquito afectado, entonces quizás a diferencia de otras instancias hay todavía en el último momento un montón de cosas por definir. Si bien son atletas, obviamente, ¿no?, de alto rendimiento, ¿cuándo comenzaron esta preparación olímpica? La preparación olímpica, a ver, cuando hablamos de alto rendimiento y cuando hablamos de atletas, definitivamente el objetivo máximo de un atleta es poder integrar una selección representando a su país en un juego olímpico, ¿no? Es decir, que uno normalmente en el deporte habla de un ciclo de 4 años entre juego y juego. La preparación específica que tiene que ver con la clasificación y ya como un poquito más en puerta y en camino al objetivo definitivo, lleva prácticamente 2 años, año y medio, que bueno, si lo hermanamos con lo que estamos viviendo en el mundo entero, definitivamente fue un periodo complejo y con muchos altibajos en cuanto a los eventos clasificatorios y esa preparación, ¿no?
¿Cómo ha sido la complejidad del entrenamiento, teniendo en cuenta que en el último año y medio estuvimos viviendo con pandemia? Fue difícil, definitivamente un desafío y un ir adaptándose a lo que iba sucediendo. A ver, desde marzo del 2020 como disparador, en donde la característica quizás de nuestros atletas y de nuestros equipos es la contratemporada, las instancias clasificatorias significativas en el hemisferio norte. Nosotros en marzo del 2020 nos encontramos corriendo, volviendo, teniendo que repatriar atletas y equipos, que bueno, si vamos a ese momento, estábamos todos un poco desorientados y llenos de incertidumbre, ¿no? De qué estaba pasando y cómo era. Nuestro invierno siguiente, que es lo que nosotros normalmente llamamos hemisferio sur, Sí. los meses de julio, agosto y septiembre, que para nosotros en algunas disciplinas son muy significativos en la competencia entre Argentina, Brasil y Chile, las copas continentales, instancias en donde los atletas puntúan y van, digamos, confirmando pasitos hacia el objetivo de una clasificación, por ejemplo. Fue complejísima porque no hubo competencias, estuvimos absolutamente detenidos. Logramos de alguna manera el acompañamiento para que los atletas se movieran dentro de Argentina, es decir, si nos ponemos en ese momento del tiempo y recordamos en la instancia en la que estábamos, no se podía circular, no se podía viajar. Tuvimos el acompañamiento como para que los atletas de alto rendimiento pudieran estar en la nieve en nuestro país, ¿no? Es decir, que si bien no compitieron, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de entrenarse, de poder estar en la nieve y poder entrenar. Digo algunos porque hay disciplinas como el esquí alpino o como el esquí de fondo que en tanto y en cuanto tuvieran nieve y una pista donde entrenar, pudieron llevar adelante sus entrenamientos, sin competir obviamente. En el caso del snowboard fue mucho más difícil porque requieren de una infraestructura y de un preparado de pistas que no existió. Entonces para ellos fue muy difícil el invierno pasado en el hemisferio sur. Fue como un detenimiento de alguna manera, ¿no? En el proceso de entrenamiento, si pensamos en el freestyle, que depende de los parques, depende de los big airs, depende de saltos y cuestiones que se arman específicamente que no estuvieron. Entonces para ellos fue difícil porque fue un detenerse en el proceso. Fue complejo, si bien la Federación Internacional de Esquí logró llevar adelante gran parte de los eventos que tenía previstos y nosotros logramos que nuestros equipos estuvieran en el hemisferio norte compitiendo. Fue difícil, hubo claramente cuestiones complejas de permisos, de ingreso, de autorizaciones, de controles, de hisopados, etc. Pero en general podemos decir que bueno, se logró estar un tiempo lógico y participar de eventos como para poder recuperar el ritmo o mantenerlo en algunos casos y poder competir. Bien. Y ahí ya llegamos, es un poco largo, pero ahí ya llegamos al invierno que pasó aquí en Sudamérica, en donde tuvimos una cuestión intermedia, vamos a decir. Pudimos hacer algunos eventos a nivel nacional con competidores de nuestro país exclusivamente. No pudimos competir entre países, no estuvo permitido el ingreso de extranjeros, entonces los eventos sudamericanos, continentales, no pudieron llevarse adelante. Sin embargo, se hicieron algunos eventos a nivel nacional, con un condimento que quizás estaba absolutamente fuera de control, que era la falta de nieve. Tuvimos nieve muy tarde y muy poca. Entonces nos encontramos frente a otro desafío que fue movilizarnos hacia el sur-sur, hacia Ushuaia, Cerro Castor, que pudo sostener la temporada y
y que nos permitió la realización de algunos eventos a nivel nacional, como para, bueno, poder mantener a los atletas en entrenamiento y en competencia, en algunos casos de vuelta. Nuevamente los atletas de snowboard se vieron perjudicados porque no hubo instalaciones para ellos. Así que con ellos tuvimos que recurrir mucho al entrenamiento en seco y al hemisferio norte como para este envión final y llegar a las Copas del Mundo ahora, a ver si logramos confirmar esos cupos. Magdalena, ¿de qué manera pudieron evitar las aglomeraciones en los entrenamientos? Mira, la realidad es que por las características de nuestro deporte y de las disciplinas en general, no hay aglomeraciones. Te diría que hubo un trabajo ya desde el año pasado muy fuerte con respecto a los protocolos y con respecto a los procedimientos. Nosotros aplicamos directamente lo que fue establecido por nuestra Federación Internacional en aquellos casos en que podía existir algún riesgo. El mayor riesgo en estos casos tiene que ver con la parte del alojamiento o estas cuestiones en torno a un evento, no en el evento propiamente, porque son eventos que no tienen gran cantidad de público. Ujú. ¿Y cuál es el protocolo que debieron aplicar para mantener los cuidados necesarios? Mira, específicamente el protocolo es prácticamente el mismo que aplicamos todos, que tiene que ver con la protección de barbijo, digamos, con la previa de los controles y de los testeos negativos, y luego con las reglas de convivencia que hemos tenido que aprender todos. Es decir, fuera de eso, no, te diría que no hemos tenido así grandes desafíos por las características y porque pensemos que todas nuestras competencias son al aire libre. Ujú. Entonces, en definitiva, controlando un poquito esas cuestiones, el resto no han tenido así una repercusión o un riesgo. ¿Cómo se da la renovación de atletas en la delegación argentina? Es un muy buen punto el que tocas, porque es complejo. Es Ujú. complejo básicamente por las características de nuestro deporte a partir de cierta etapa, en donde, si lo relacionás con lo que veníamos hablando, los atletas pasan mucho tiempo en el hemisferio norte. Es decir, el ámbito de competencia de alto rendimiento definitivamente es en el hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, hoy en Asia. Entonces, pasan mucho tiempo fuera de Argentina y en giras muy largas y definitivamente muy costosas. Entonces, bueno, la transición es probablemente como en todos los deportes, de cadetes a juveniles y de juveniles a mayores. Pero nosotros tenemos un gran desafío, que es el desafío de cómo sostener a los juveniles para que se mantengan compitiendo y poder completar el proceso de lo que sería el momento de un máximo rendimiento, ¿no? Que Ujú. definitivamente es en categoría mayores, en la mayoría de las disciplinas. ¿Los deportistas reciben becas, ayudas del Estado o becas de empresas? ¿Cómo se da esa ayuda y ese apoyo a los atletas argentinos? Mira, los atletas argentinos que integran la selección nacional, es decir, una vez que llegás a integrar un equipo nacional, los atletas argentinos reciben acompañamiento de la Secretaría de Deporte y del ENART. Es decir, en los últimos años en Argentina, en los últimos 10 años, a partir de la creación del ENART y a partir del trabajo que se fue haciendo, te diría que hubo un cambio significativo con respecto a la posibilidad de poder acompañar a estos atletas en giras tan largas y tan costosas. Y esos atletas reciben ese apoyo. Ahora, lo que tenemos como un desafío es justamente la franja intermedia, es decir, cómo logramos que los atletas juveniles y quienes vienen atrás también reciban apoyo y se sostengan. Y ese es el mayor desafío. A nivel empresas cuesta muchísimo. Los deportes de invierno no son deportes con fuerza en nuestro país, es decir, la nieve no la tenemos en el ADN,
quizás a mí me toca hablar desde un lugar geográfico y habiendo crecido acá en el sur, en donde probablemente sea un poquito distinto, ¿no? Pero si lo llevamos a nivel nacional, claramente no es un deporte que podamos hablar de enormes porcentajes practicándolo e incorporado como lo tienen los países europeos o los países en América del Norte. Magdalena, ¿cuál es la expectativa que tienen con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing? Con respecto a resultados, bueno, a ver, te mentiría si te dijera que la expectativa tiene que ver con medallas, porque definitivamente a nivel internacional nosotros hoy no estamos con atletas que podamos considerar que estén en el top 10. Podemos hablar de una gran evolución en disciplinas como el esquí de fondo en el caso de los varones. Podemos hablar de una gran evolución en el snowboard, si bien los cupos son tan reducidos que estamos todavía intentando lograr la clasificación. Y definitivamente tenemos a nuestros mejores representantes en esquí alpino. Pero bueno, creo que con algunos una mejor expectativa que con otros en función de lo que viene siendo su evolución también y la etapa en la que ellos se encuentran en el proceso deportivo o en su carrera deportiva. Nada, es un logro. Esto es una lectura que hago desde lo que es la parte federación y deportiva. Es un logro que nosotros hoy podamos hablar de todas las disciplinas. Históricamente, si uno observa un poquito hacia atrás y hacia juegos anteriores, nuestra representación siempre era en el esquí alpino. Y hoy podemos hablar de todas las disciplinas, lo cual es producto de un trabajo de años, que todavía nos va a llevar un poquito más de tiempo para poder hablar de diplomas olímpicos en un juego olímpico e incluso de un podio en un futuro. Más allá de la cuestión climática, ¿cómo es el clima que se vive en una organización deportiva de alto rendimiento de este tipo? ¿No? Hay mucha emoción, uno pone mucho corazón. Definitivamente sí. Como te decía antes, creo que a ver, por un lado está ese corazón y esa expectativa desde quienes trabajamos para los deportistas. Por otro lado está toda esa adrenalina de los deportistas y de sus cuerpos técnicos. Cuando uno piensa en el objetivo, cuando uno piensa en esa fecha y en ese logro que uno busca, y se acerca el momento con circunstancias tan particulares como las de hoy, bueno, nada, hay así como unas mariposas, por describirlo de alguna manera, tremendas. Desde la parte que me toca a mí, particularmente, y hablando desde mi lugar, nada, es como una mezcla de emociones, porque uno trabaja específicamente para estos encuentros, para estos momentos, para que los atletas puedan dar lo máximo y llegar en las mejores condiciones. Y cada cosita va haciendo a ese rompecabezas que uno trata de armar. Y en lo personal creo que quienes estamos vinculados con todo esto hemos tenido el enorme desafío de esta cuestión de la incertidumbre. Y en lo deportivo uno planifica y nos hemos tenido que acostumbrar a tanto cambio, ¿no? Que es lo de la vida real, pero llevado a esto, nada, cada día que pasa es como una tremenda adrenalina y una ilusión por quienes se están esforzando y están buscando lograr el objetivo tremendas. ¿Cuál es la contención que reciben los atletas durante el desarrollo de todo el evento? Mira, durante el desarrollo del evento lo que se busca es que los atletas puedan poner el foco, es decir, por un lado que lleguen y por otro lado que puedan poner el foco en lo que lo tienen que poner, que es lo deportivo, y poder estar atrás resolviendo todo aquello que haya que resolver para que ellos estén de la mejor manera posible. Tanto desde quienes trabajamos para esto como desde los cuerpos técnicos, que bueno, los entrenadores por un lado esforzándose por sus atletas, pero al mismo tiempo descansando en que muchos de nosotros trabajamos para que ellos lleguen de la mejor manera y pudiendo darles a los atletas todo lo mejor, ¿no? Yo creo que
que eso principalmente, y hoy con una especial atención hacia cuestiones ajenas como puede ser el riesgo y la exposición permanente al contagio, eh, todo lo que tiene que ver con ese tipo de previsiones, de la mano de todo lo que un juego olímpico normalmente conlleva, que es a su vez todo aquello que tiene que ver con los preparativos de la parte física, de la parte del antidoping, de la parte psicológica y bueno, tratar de hacerlo lo más personalizado posible. ¿La delegación va a estar integrada? ¿Se sabe por qué cantidad de dirigentes? La delegación va a estar integrada en principio por los atletas, sus cuerpos técnicos, terapistas, o sea, fisioterapistas, y desde la parte dirigencial, probablemente con algún representante del Comité Olímpico Argentino que viaje, pero te diría que a nivel dirigencial, bastante reducido. A mí en este caso me toca ir como jefe de misión, es decir, ir a cargo de la delegación y en principio con una persona administrativa del Comité Olímpico Argentino. Sí. Y bueno, no sé cuánto están al tanto, pero se han creado desde el Comité Olímpico Internacional y desde la organización un par de figuras que tienen que ver con COVID, es decir, se suman a todas las delegaciones, o se suma a todas las delegaciones la figura de lo que ellos llaman el COVID Liaison Officer, que es una persona que está abocada exclusivamente a lo que tiene que ver con el acompañamiento y los controles diarios y permanentes. Y te diría que a nivel de integración de la delegación es eso. En el caso de las distintas disciplinas hay entrenadores y lo que nosotros llamamos esquiman, que son los técnicos que preparan el material para los atletas. Sí. Y bueno, eso irá variando en función del número final de atletas, pero con una relación directa de manera que a ninguno de los atletas le falte nada de lo que necesita para su performance. Magdalena, ¿cómo es para vos cumplir esa función y tener ese compromiso durante los Juegos Olímpicos en Beijing? Para mí es un honor, en primer lugar, poder haber sido nominada y poder llevar adelante esta responsabilidad, este desafío. De alguna manera comparto el proceso, tanto con entrenadores como con atletas. Entonces, nada, es como el abrazo final y el acompañamiento final y el sostén, de alguna manera, de todo un grupo que viene trabajando hace mucho tiempo. En lo personal van a ser los cuartos Juegos Olímpicos, 2 de la juventud y Pyeongchang, en donde me tocó tener el mismo cargo. Y nada, la verdad que es como un trabajo detrás de las bambalinas. Más allá del título, es un trabajo en donde uno está por atrás permanentemente buscando que todos tengan lo mejor y que nadie tenga que salirse de su responsabilidad y su rol, pero que todo lo demás funcione. Y creo que toda esa parte logística y organizativa la disfruto, más allá de lo intenso. Así que nada, de alguna manera lo siento como un regalo, como un privilegio. ¿Cómo se están preparando los atletas a tan poco tiempo de los Juegos Olímpicos de Beijing? Mira, los atletas están todos en el hemisferio norte en este momento, en distintos lugares. Están algunos en instancia de entrenamiento y otros en instancia de competencia, y depende de las fechas en los distintos equipos. Tuvieron un periodo de preparación física muy fuerte y ahora están repartidos en distintos países. Así que bueno, todos ahí dándolo todo en la instancia final. Los atletas deben tener un gran apoyo, además de sus familias, ¿no? Para que ellos puedan lograr estos objetivos. De sus familias y sí, claramente de sus familias, en algunos casos de sus clubes, de sus estructuras, de sus novias o novios también. Sí. Y bueno, definitivamente de todo este mundo al que nosotros pertenecemos y que estamos esperanzados de que cada uno de ellos logre este objetivo. ¿Cómo es la comunicación del Comité Olímpico con los organizadores, con los representantes acá en Argentina que van a ir con la delegación a Beijing? Mira, con el comité organizador de los Juegos, en principio es buena. A mí en lo personal me toca ahora estar en una instancia de mucho contacto por cuestiones
burocráticas, vamos a llamarlas, es decir, cuestiones organizativas, cuestiones de definiciones, de fechas, de alojamientos, de logística. Creo que hoy el mayor desafío es el tema de los vuelos, Sí. el tema de la coordinación de toda esa parte que no está sencilla, y creo que eso viene dado específicamente por lo que está pasando a nivel mundial y por la apertura o no apertura de aeropuertos. Desde el Comité Olímpico Argentino han tenido, y en algunas he participado yo, un par de encuentros con la Embajada de China en Buenos Aires. Tenemos una reunión ahora en breve con la Embajada Argentina en China. Ha habido un par de instancias culturales, es decir, es un proceso lindo también, ¿no? Desde lo cultural, no solamente desde lo deportivo. Sí. Y bueno, y ha habido ya, o existe mucho contacto de las autoridades del Comité Olímpico Argentino, porque bueno, han habido otros eventos, y en esa parte quizás, a mí en este caso me toca al ser jefe de misión, obviamente representar al Comité Olímpico Argentino, pero no soy autoridad del Comité Olímpico Argentino hoy, ¿no? Claro. ¿Cuál es el plan de vacunación que se requiere a cada atleta? La vacunación de 2 dosis y lo que tiene que ver con el certificado de vacunación completa, que hoy te diría que ya no es un tema solo para los atletas, sino que es un tema para los oficiales y para todos, casi una carta de presentación en muchos lugares, ¿no? Para subirte a un avión, para entrar a determinados lugares. Hoy está previsto el certificado de vacunación obligatorio. Están previstos los controles de todas maneras, es decir, los PCRs, y hay todo un protocolo establecido de controles diarios mientras estemos en los Juegos. Es decir, 14 días antes del ingreso a los Juegos hay que completar, hay que hacer un seguimiento. Sí. Y completar una documentación específica, que esto es lo que lidera esta figura de la que hablé antes, que es el CLO. Y bueno, y mientras estemos en los Juegos con un montón de exigencias que tienen que ver tanto con los testeos como con la manera de moverse, como los espacios en donde uno va a estar habilitado a moverse, el concepto burbuja del equipo, y bueno, entiendo bastante limitado todo lo que tiene que ver con público, visitas y demás. ¿Todas las vacunas son aprobadas para los atletas para asistir a este evento deportivo? Yo te mentiría si te dijera que lo tengo absolutamente claro. Sí tengo claro que las vacunas que tienen todos nuestros candidatos son reconocidas y son válidas. Sí. Es decir, no tenemos ninguna situación en donde yo tenga que decirte, mira, estamos con alguien que o no está vacunado o las vacunas que tienen no son aceptadas. El primer filtro claramente de todo esto tuvo que ver con el ingreso de cada uno de ellos al lugar en donde se encuentra hoy. En donde también es cierto que nosotros con pasaporte argentino no estamos habilitados a entrar en todos lados libremente, ¿no? Entonces no es solo el tema del pasaporte, sino que atrás viene, bueno, tenés que tener certificado de vacunación. En todos los casos nosotros, a ver, fluyó y no hemos tenido problema con nadie, así que entiendo que estamos con luz verde hoy y que lo único que nos queda es el tema de los controles PCR. Desde acá les deseamos el mayor de los éxitos en los Juegos Olímpicos Inviernos de Beijing y muchas gracias por esta nota para CGTN en español. Los invito a que, nos acompañen durante los Juegos también, a disposición absolutamente. Muchas gracias. Pues así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.